marcar las corrientes. Este dibujo de acá, vuelvo a repetir, es ampliado de este dibujo de acá arriba. Así puedo dibujar acá adentro bien las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que esto que está acá son cargas positivas que van a ir, como dijimos, van a querer pasar la base, y llegar al otro lado. Entonces las vamos a dibujar. Vamos a dibujar las que salen de acá, del emisor. Y están saliendo. ¿Y a dónde van a ir? Y van a querer llegar al otro lado. Van a querer ir al otro lado, pero van a pasar la base. Van a pasar la base, pero vean ustedes que la base, estas son cargas positivas las de que dibujé. Cargas positivas. Cargas positivas. Pero miren, van a atravesar todas estas, van a pasar por el emisor, todas esas cargas, las simbolizo así, como que fueran muchas cargas que van a llegar, y llegan acá a donde está la base, y ahí, entre la base y el emisor, la base está conectada también. No nos olvidemos que el colector está en positivo. Un segundo. El colector está conectado positivo y la base acá está conectado al negativo de la fuente. O sea que todas estas cargas positivas que van a querer ir hasta el colector, cuando están atravesando la base, una de estas cargas van a querer irse hacia la base. Se van a querer ir hacia la base. Voy a prolongar esto. Yo ahora estoy trabajando con la parte emisor base. Estoy trabajando con la parte emisor base y acá tengo el negativo de la parte emisor base. Entonces va a haber cargas que van a querer ir para acá, por lo tanto van a querer salir por acá cargas positivas. O sea que va a reducirse un poquito la cantidad de cargas que van a ir hacia el colector. Entonces las represento así, como una flecha, como las cargas que están pasando, cargas positivas que van en este sentido, acá siguen su viaje, y hay cargas positivas acá, cargas positivas que bajan. Ahora vamos a ver lo que ocurre cuando nosotros conectamos la parte de colector en inversa. Vamos a ver lo que ocurre. Al conectarla en inversa, yo acá estoy conectando la fuente, o sea que tengo esto. Vean, acá me falta algo. Acá lo que veo es que me falta algo.
negativo, positivo. Entonces lo que voy a hacer es marcar, como es una figura amplificada, cada una de las fuentes. Y acá las voy a pintar de amarillo, para que vean bien. Bueno, ¿qué pasa ahora? Como tengo esta conexión, hasta acá todo bien, porque miren, las cargas positivas, que son estas que están acá, están yendo, acá se van unas cargas positivas porque debido a esto, debido a este potencial negativo que tengo acá, de esta batería, de la batería que está acá en este circuito, en este dibujo. Como acá está el negativo, las cargas positivas van a ir, perfecto, van a ir al potencial opuesto. Y veamos lo que ocurre acá. Miren, nosotros conectamos la batería, el negativo y positivo. Si conectamos el negativo y el positivo, vamos a tener en el colector, y en la base, en esta zona, vamos a tener corrientes. Y las voy a marcar. Voy a tener un flujo de corriente, que va a tener este sentido. ¿Y qué va a haber acá? Acá va a haber una mezcla de cargas. Acá va a haber cargas negativas que van a ir en este sentido, y acá va a haber cargas positivas que van a ir en este sentido de acuerdo a las polaridades que tengo acá. De la misma manera, voy a tener una corriente en este sentido a través de la base, de cargas positivas que van a querer ir en este sentido, y por la polarización entre base y emisor voy a tener cargas negativas que van a ir en este sentido. Entre emisor y colector es donde se produce el verdadero control, el verdadero flujo de la corriente. Entonces, vemos cómo son estas corrientes acá, y estas corrientes son cargas positivas, cargas negativas, pero como este es un material P, que es mucho más grande esta pastilla que la pastilla de la base, voy a tener más cargas positivas que negativas circulando. Entonces, el movimiento que va a haber, si hay más positivas que negativas, porque esta carga se tendría que anular con esta, son corrientes que están interaccionando, pero las positivas son mayores. Entonces, el sentido de la corriente acá es este, que es lo mismo que ocurre acá con el sentido de la corriente, porque es esta, porque este material es P y tiene mucho más cargas. Y por otro lado, lo que tengo que decir, así como aparecen estas cargas negativas que tienen sentido contrario a las positivas que salen del emisor, estas cargas de acá, que son cargas negativas también, acá en esta zona de la base, también voy a tener cargas minoritarias negativas dando vuelta. También voy a tener cargas minoritarias negativas dando vuelta. Y es así como represento las corrientes dentro de la pastilla, dentro del transistor. Entonces voy a tener acá arriba una corriente de emisor debido al material P, y acá voy a tener
una corriente de emisor debido al material N. El material N es este que está acá. Entonces, aparece una corriente debido al material N y una al material P. De la misma manera, acá arriba, voy a tener una corriente que va a ser I de colector del material P, y acá abajo voy a tener la contrario que esta. Estas son debidos al material N, y acá las voy a tener debido las corrientes de colector al material N también. Estas serían así como estarían las corrientes acá, y acá lo que tendría una corriente de base, que le voy a poner la letra R. ¿Por qué? I de base con la letra R significa corrientes de recombinación en la región base. Y esto me da los valores, o sea, cómo estarían las corrientes. Entre emisor y la base están apareciendo, entre emisor y base están apareciendo estas corrientes. Las vamos a anotar acá. Entre emisor y base aparecen corrientes que las pusimos I, EP más I, EN. Le pongo el más por los sentidos, ¿no?, de las dos corrientes, las flechas. Las dos están atravesando la base, acá dentro de esta zona, las dos, tanto esta corriente como esta corriente, tienen el mismo sentido. Y esto es pura y exclusivamente a que la unión, debido a que la unión está en directa. Entonces les vamos a poner debido unión está en directa. Bien. Entonces, el efecto transistor provoca que la mayor parte de la corriente no circulen por la base. El efecto transistor, vamos a ponerlo acá, el efecto transistor provoca que la mayor parte de la corriente no circule por la base.
Ese sería el efecto transistor. Sino que siga su camino hacia el colector. Muy bien, entonces acá lo que tengo es corriente de colector. Acá pondría corriente de emisor. Y acá entonces pondría las corrientes de base que estamos hablando. Entonces, podemos seguir diciendo que entre colector y base, circula una corriente mínima por estar polarizado en inversa. Entre colector y base circula una corriente mínima por estar polarizado en inversa. Bien, ¿qué serían las corrientes que tenemos acá? Que serían ICP más ICN. ¿Qué es esta? ICP más ICN por el sentido de circulación. Entonces sería ICP más ICN debido al material N de la base, la polarización inversa. Entonces, por la base, acá viene lo más importante, por la base, realmente circula una pequeña corriente del emisor. Más otra del colector. Más la corriente de recombinación. Que serían, las vemos acá, IN, ICP, más la que puse de base de recombinación. Bien, ahora, a partir de esto que vimos acá, que tenemos estas corrientes, nosotros podemos pensar, y yendo acá a nuestro dispositivo, de que nosotros tenemos, lo dibujo acá, tengo una corriente que va en este sentido. Vamos a dibujar 3 que van en este sentido, como diciendo que sale todo de acá. Para el colector llega esto, y acá en la base ocurre
esto. Sintetizamos todo lo que ocurre acá tomando como modelo esta pastilla. Por lo tanto, vean ustedes de que la flecha me marca el sentido de la corriente. La flecha me marca el sentido de la corriente, de lo que está ocurriendo acá. Y otra cosa es que yo acá tengo la corriente de emisor, acá tengo la corriente de colector y acá tengo la corriente de base. Por lo tanto, a un transistor es un nodo, podemos concluir, miren lo que hacemos, podemos concluir que un transistor para las corrientes es un nodo con 3 salidas o 3 entradas. Y esto, ¿a qué les hace acordar? A la ley de Kirchhoff. ¿Por qué? Sí, por lo tanto, la suma de las 3 corrientes la suma de las 3 corrientes que entran o salen al mismo, o sea, al nodo, ha de ser 0. Entonces, en un transistor podemos poner que la corriente de colector más la corriente de base más la corriente de emisor es igual a 0, y esto que está acá es la primera ley de Kirchhoff. Bueno, que cuando uno analiza un circuito con un transistor, no lo analiza con todo esto que hicimos acá de las corrientes. Uno cuando analiza un circuito de un transistor para paralizarlo, lo que usa es esto. Bueno, acá analizamos las corrientes del transistor. Y después tendríamos que ver, ya que tenemos las corrientes, tenemos que ver el efecto del transistor, que es el efecto de amplificación. ¿A qué se debe ese efecto de amplificación de corriente y qué nombre tiene ese efecto?